Mi gente, ¿cómo así que el tiempo le volvió a dar la razón al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, con todo este tema del escándalo de Odebrecht en Colombia? ¿Por qué están diciendo esto en la opinión pública y en redes sociales en general? Ya les muestro. Primero quiero que observen, por favor, dos hermosos videos que dejan ver quién fue el oscuro y siniestro y peligroso personaje de la historia reciente de este país que trajo a la multinacional brasileña, la corrupta multinacional brasileña, a Colombia. Entonces tenemos que remitirnos, por favor, al siguiente video. Y bueno, ¿quién más que el señor tenebroso, que el expresidiario, que el matarife, Álvaro Uribe Vélez? Oiga, es que uno se pregunta por qué está untado en todo, por qué aparece en todo lo malo Álvaro Uribe y no le pasa nada. Siempre, pues otros se inmolan por él. En fin, observen. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se reunió este jueves 17 de septiembre con el presidente de la organización Odebrecht de Brasil, Marcelo Odebrecht, en el Salón Obregón de la Casa de Nariño, con el propósito de afianzar los nexos con ese grupo brasileño de ingeniería y construcción. En el encuentro estuvieron el alto consejero para la competitividad y las regiones, Miguel Peñalosa, el gerente del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, Álvaro José Soto, y el viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García. Bueno, incluso ahí se alcanza a ver al corrupto Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por darle a los ricos el dinero que debía ser destinado a campesinos con todo este tema de agroingreso seguro. Pero bueno, ese es otro tema. Esta reunión tuvo lugar el 17 de septiembre de 2009, las primeras reuniones del gobierno colombiano con Odebrecht. Pero hay otro video que nos comparte por acá nuestro amigo y compañero Wally. Observen. Y los empresarios de Brasil que han invertido en Colombia, como Odebrecht, como Votorantim, como Gerdau, todos están contentos en Colombia. Claro, cómo no. ¿Cómo no van a estar contentos? En fin, entonces pues ya sabemos, para quienes no conocían este dato, quién fue el personaje que trajo a Odebrecht a Colombia. Ahora sí, volvamos al tema. ¿Por qué están diciendo que el tiempo le dio la razón al presidente Gustavo Petro? Por acá al punto titula lo siguiente: el tiempo le da la razón a Petro y deja en ridículo a Vanessa de la Torre por escándalo de Odebrecht. El video volvió a ser viral en redes sociales. Luego de la revelación de los comprometedores audios de Oscar Iván Zuluaga, donde habla del dinero que aceptó de Odebrecht para su campaña, en redes sociales viralizaron un video de una entrevista de Vanessa de la Torre a Gustavo Petro cuando aún era congresista. En el video se ve claramente cómo la periodista defendió al uribismo y a la multinacional ante los señalamientos que hacía Petro en su momento, quien estaba denunciando sobornos en las campañas de varios candidatos del Centro Democrático. Obviamente muy pocos le creyeron a Petro en su momento, y pues esto teniendo en cuenta que era la élite corrupta y el uribismo el que tenía poder pues en su momento, valga la redundancia. Entonces vamos a observar ese video del que se habla acá en el artículo y al punto para que entremos en contexto. Acá Físico Impuro escribe: qué vaina que el tiempo siempre termina dándole la razón a Petro, siempre. Y vieron como la periodista, que ya ustedes saben quién es, defendía a Odebrecht. Un lujo de video. Bueno, vamos a observarlo. Lo que no hizo la fiscalía lo investigamos nosotros. 50 millones de dólares de sobornos. ¿A quiénes van? A los jefes del Partido Liberal, a los jefes de Cambio Radical, a los jefes del santismo y al uribismo, no al uribismo, al uribato, a los 4 candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. Toda la sección de transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue sobornada. Todos los 3 tramos de la Ruta del Sol son una colusión corrupta, no solamente el tramo de Odebrecht. Los candidatos presidenciales de Uribe Vélez que recibieron plata de Odebrecht son Arias, que era el primero que él tenía, que no le funcionó. Después pone a Santos y también recibe. Después pone a Zuluaga contra Santos y también recibe plata.
A mí me parece muy Y delicado. en la reunión de Zuluaga con el señor allá en Brasil, Con está Duque, Marcelo Odebrecht, que es su cuarto candidato presidencial. Todos los candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez han estado ligados a Odebrecht. Pero Claro perdóneme un segundo, ahí sí salgo a defender algo. Ahora presten mucha atención, pues la manera en cómo funcionan los medios tradicionales, como han venido funcionando toda la vida, pero que se ha desenmascarado gracias a internet, gracias a los medios alternativos y a estos periodistas vendidos a los intereses de unos pocos. Escuchen cómo Vanessa de la Torre defendió al uribismo y a la multinacional corrupta. Es que... Ni en la época de Arias, ni de Santos, ni de Zuluaga, ni en la de Duque, reunirse con Odebrecht era un delito. Pues porque sí. es que en esa época era la multinacional constructora con todo el más respeto, importante que había en América con Latina. todo y el en gran parte del respeto, si mundo. Odebrecht llega a mi oficina siendo alcalde, yo en 2012, Pero en esa época Odebrecht era, pucha, la joya de la corona de la construcción en América Latina. En 2012. yo digo no, como les dijimos. ¿Y saben por qué? Respóndame la pregunta del Porque fiscal. nosotros ya en el año 2010 habíamos dicho que Odebrecht era corrupta y hacía parte del cartel nacional de la corrupción. Pero usted no, la justicia, el FBI no Y estaba la metido, fiscalía tenía que Petrobras no había investigar pasado. eso. Pero hubieran podido la fiscalía colombiana, y no la de Néstor Ahora sí. Humberto, de esa época, 2010, hubieran podido simplemente con el señor Emilio Tapia preso, con el señor Los Nule presos, con los, bueno, otros. Tenían todos los instrumentos para evidenciar que Odebrecht Sí, y le voy a- Solarte le habían voy a pagado llevar la sobornos por el túnel Pero le voy a llevar Canoas. la contraria porque en esa época Odebrecht era Odebrecht. O sea, Odebrecht era Odebrecht. Bueno, esos son los argumentos de Vanessa de la Torre, quien hoy se encuentra en Caracol Radio haciendo lo mismo de siempre. Bien, por acá el mismo Petro, en una de sus intervenciones, esto parece ser en la costa, decía que el Centro Democrático debería llamarse realmente el Centro de Odebrecht. Escuchemos. No, eso fue planeado premeditadamente. La realidad de Colombia es que el Centro Democrático de hoy, el uribismo de ayer, debería llamarse realmente el Centro de Odebrecht. La pregunta es, ¿por qué si cae el presidente del Perú? ¿Por qué si cae el vicepresidente de Ecuador? ¿Por qué si cae el expresidente de Brasil? ¿Por qué si cae el presidente de Panamá? No cae la mafia colombiana. Y la respuesta es, en ninguno de esos países el régimen de la corrupción había logrado tomarse tanto el Estado y la política y la sociedad como en Colombia. Por eso no caen. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, les voy a compartir, ya para ir finalizando con este video y con la ayuda de ustedes de compartirlo y de comentarlo y de interactuar, porque eso es muy importante para nosotros, voy a mostrarles una serie de videos que dejan ver lo transparente y cómo se vendió Óscar Iván Zuluaga como el candidato del Centro Democrático que iba a luchar contra la corrupción. Incluso se atrevió a hablar de Dios, de su esposa y de sus hijos. Qué descaro. Confíen en mí, denme esta oportunidad, me comprometo por Dios, por mi mujer, por mis hijos, que son las cosas más sagradas que tengo, a cumplir todos mis compromisos y que nunca, nunca los decepcionaré. Bueno, parece que Óscar Iván Zuluaga no quiere ni a Dios, ni a su esposa, ni a sus hijos. Un mentiroso total. Y vea que estos espacios se los daba Caracol y este man podía salir a decir lo que se le diera la gana a través de los medios de comunicación tradicionales. Por acá, otro videíto. Y lo primero para enfrentar la corrupción es el que de larga vida pública y privada jamás se me puede hacer un señalamiento de haber hecho algo indebido. Tengo el ejemplo para exigirlo. Por acá, el ex senador Gustavo Bolívar, el ex senador del Pacto Histórico, escribió: un engaño es. Este día fue duro para nosotros. Para desviar el debate de Odebrecht dado por Robledo y Petro, la senadora Paloma Valencia sacó el video de la bolsa con 20 millones. La vida no se queda con nada. La corte archivó el caso a Petro y hoy Zuluaga está con un pie en la cárcel.
Vean lo descarado que era Zuluaga. Del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien se defendió de las acusaciones de haber recibido más de $1 billón de Odebrecht en su campaña presidencial. Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos, siempre he actuado dándole la cara al país. Del ex candidato. Bueno, ¿qué más se puede esperar del Centro Democrático y de su gente? Finalmente, este 6 de julio, jueves 6 de julio, se conoció la carta, la publicó el destacado periodista Daniel Coronel, la carta de renuncia de Óscar Iván Zuluaga al Centro Democrático. Y vean lo que escribió. Por medio de la presente me permito informarle de mi retiro del Partido Centro Democrático. Se la envió a la directora de esa colectividad, Nubia Estela Martínez. No hubiera sido más fácil un mensaje de WhatsApp o algo así. Qué carta tan mediocre, tan falta de todo. La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, escribe algo que me llamó bastante la atención y que dice: no renunció, lo usaron y ahora que no tienen cómo taparle sus delitos, lo echaron. Es una estrategia para lavarse las manos y cuidar la imagen del Centro Democrático. No nos engañan, todos sabemos que Zuluaga fue el títere de Uribe, el que manda. Completamente de acuerdo con la senadora del Pacto Histórico. Bueno, la senadora María Fernanda Cabal, esa ferviente seguidora y que está en las filas del uribismo, también defendía a Zuluaga. Es el candidato que está en el corazón de los colombianos, ha sido víctima del régimen, de la persecución implacable y se merece ser presidente de Colombia. Bueno, ahí los ponen bailando a ambos. El candidato que está en el corazón de los colombianos y que ha sido víctima del régimen y de la persecución implacable, decía María Fernanda Cabal sobre este personaje. Finalmente, Paloma Valencia hacía lo propio también. Yo creo que ustedes alcanzan a ver acá, sí. Escuchemos. Los invitamos a votar por Óscar Iván Zuluaga. Vengan a saludarlo, a contarle sus propuestas. Queremos invitarlos a construir una Colombia distinta y mejor. Una Colombia distinta y mejor. Y bueno, esto fue el 4 de julio, después de que se conocieran los audios. Y ella escribió sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga. Primero, la rectitud es una sola, el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusa y sin justificaciones. Óscar Iván Zuluaga ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza. Desconcierto, todos los colombianos que votamos y creímos en él nos sentimos engañados. Muchos salimos a defenderlo de estas acusaciones. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Sabían que Uribe había traído a Odebrecht a Colombia? El descaro de los medios de comunicación, ¿por qué se le está dando la razón a Petro? Todo esto se los intenté contar a través de este video. Muchas gracias por compartir, por comentar, por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Si quieren hacer alguna donación, alguna vuelta ahí, bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.